Capítulo primero. La señora Marta McGonagall se dirigió resueltamente y, a grandes trancos hacia la puerta de la cocina, llevando aferrado en su mano regordeta un ajado trozo de diario. Ya fuera, en el reseco terreno cubierto de maleza que servía de jardín posterior, se detuvo y echó una mirada furibunda en derredor, como un toro embravecido que en época de celo esperase la llegada de rivales. Satisfecha, o disgustada, de que no hubiese a la vista adversarios con quienes habérselas, se precipitó hacia la derruida cerca que demarcaba los lindes del jardín. Apoyando cómodamente su más que exuberante busto en un poste carcomido, cerró los ojos y abrió la boca. Maud. Bramó hacia el otro lado de los jardines contiguos, y el paredón de la fábrica cercana reflejó el eco de su voz. Maud. ¿Dónde estás? Cerró la boca, abrió los ojos y se quedó aguardando. De la dirección de la casa siguiente a la más próxima llegó el ruido de un plato que se rompe al caer. Después, la puerta de la cocina de aquella casa se abrió, y salió con alborotado ímpetu una mujer pequeña y enjuta, secándose las manos en su pringoso delantal. «¡Vaya!», rezongó ásperamente. «¿Qué quieres?» «Mira, Maud. ¿Has visto esto?», respondióle Marta a voz en cuello, agitando por encima de su cabeza el ajado trozo de papel de diario. «¿Cómo quieres que sepa si lo he visto si primero no lo veo?», bufó Maud. «A lo mejor lo vi. Pero, a lo mejor, no». «Bueno, ¿qué pasa? ¿Algún otro escándalo pasional?». La señora McGonagall buscó a tientas en el bolsillo de su delantal y extrajo unos grandes anteojos de armadura de asta profusamente tachonada de piedrecillas. Antes de ponérselos, limpió con cuidado los cristales con el ruedo de su falda y se alisó los cabellos detrás de las orejas. Después se frotó ruidosamente la nariz con el revés de la manga y vociferó. «Es del dominio. Me lo mandó mi sobrino». «¿Del dominio? ¿Qué negocio es ese? ¿Están liquidando?», gritó Maud, mostrando interés por primera vez. Molesta, Marta tuvo un arrebato de cólera. «No», chilló exasperada. «Pero, ¿no sabes nada? El dominio, entiéndelo. El Canadá. El dominio del Canadá. Me lo mandó mi sobrino. Espera un momento, que voy para allá». Descolgó su busto del poste y, guardando los anteojos en el bolsillo del delantal, atravesó a prisa el fragoso jardín y el camino de los fondos. Maud suspiró con resignación y fue lentamente a su encuentro. «Mira esto», aulló Marta. No bien se encontraron en el camino, junto al portón del jardín, del lado desocupado entre las casas de ambas. «Fíjate la estupidez que escriben ahora. El alma. ¿Qué va a haber semejante cosa? Cuando estás muerta, estás muerta. Así. Puf». Con el rostro encendido, sacudió el papel delante de la nariz larga y afilada de la pobre Maud y dijo encolerizada. «No entiendo cómo pueden salirse con la suya. Morirse es como soplar una vela. Después no hay nada. Mi pobre marido, que su alma descanse en Dios, decía siempre, antes de morir, que sería un gran alivio saber que no volvería a encontrarse de nuevo con sus viejos conocidos». Ante este mero pensamiento se puso a gimotear. Maud O'Haggis miraba a los lados de su nariz y esperaba pacientemente a que su compinche se calmase. Por fin encontró una oportunidad y le preguntó. «¿Pero qué artículo es ese, que te ha alterado tanto?». Sin poder hablar, Marta le extendió el fragmento ajado de diario que le había causado toda esa conmoción. «No, querida», le dijo de pronto, cuando recobró la voz. «Estás leyendo el lado del revés». Maud dio vuelta el papel y comenzó a leer nuevamente. Mientras lo hacía, con los labios pronunciaba silenciosamente las palabras. «¡Vaya!», exclamó. «Nunca me había enterado de nada parecido». Marta sonrió con radiante satisfacción. «Es algo extraño, ¿eh? Que se publiquen tales tonterías. ¿Qué piensas tú?». Maud volvió varias veces la página de un lado y de otro y comenzó a leer nuevamente el lado contrario. Al cabo, dijo. «Ah, ya sé.
Ellen Svaun nos lo explicará. Sabe de todo sobre estas cosas. ¿Como que lee libros? Oh. No soporto a esa mujer, replicó Marta. ¿Sabes qué me dijo el otro día? Dios no permita que se le hinche el vientre, señora McGonagall. Eso es lo que me dijo, ¿te das cuenta? La muy descarada. Bah. Pero está enterada. Sabe un montón de cosas sobre todo esto, y, si queremos llegar al fondo de la cuestión, dijo agitando bruscamente la dichosa hoja de papel, tenemos que hacerle el juego y adularla. Anda, vamos a verla. Marta señaló hacia el camino y dijo. Allá está, tendiendo su ropa interior. Buena pieza es. Fíjate en esas pantyhose nuevas. Debe de conseguirlas en algún sitio especial. Para mí, yo tengo de sobra con las buenas bombachas de antes. Levantóse las faldas para mostrarlas y agregó. Te tienen más abrigada cuando no se tiene ningún hombre, ¿no? Soltó una risa vulgar y ambas se echaron a andar tranquilamente por el camino en dirección de Ellen Svaun y de su ropa lavada. En el preciso instante en que estaban para entrar en el jardín de aquella, el estrépito de un portazo las detuvo. Del jardín vecino surgió un par de hot pants despampanantes. Atónitas, las dos mujeres abrieron desmesuradamente los ojos y, lentas, sus miradas fueron subiendo hasta abarcar la transparente blusa y el rostro pintado, insulso. Casi nada. Masculló Maud Oaghis. Todavía se ven cosas en el pueblo. En silencio, se quedaron mirando con los ojos bien abiertos mientras la muchacha de los hot pants se contoneaba levantando los talones a una altura superior a su decoro. «Te hace sentir vieja, ¿no?», dijo Marta. Y, sin agregar una palabra más, entraron en la propiedad, donde encontraron a la señora Svaun, que atisbaba el andar acompasado de la muchacha. «Buenos días, señora Svaun», saludó Marta. «A lo que parece, hay vistas al cabo de la calle, ¿eh?», agregó con risa contenida. Ellen Svaun frunció el ceño con más ferocidad todavía. «¡Ah! Esa!», exclamó. «Tendría que haber muerto, antes, en las entrañas de su madre». Suspiró y se irguió hasta la alta cuerda de colgar la ropa, poniendo en evidencia que efectivamente usaba pantyhose. «Señora Svaun», comenzó Maud. «Como sabemos que usted es muy leída y que sabe de todo, hemos venido a consultarla». Se detuvo y Ellen Svaun repuso sonriendo. «Bien, señoras. Entonces, pasen y les prepararé una taza de té. La mañana está fría. ¿Nos hará bien descansar tú?». Rato. Volvióse y se encaminó hacia su bien cuidada casa que, por lo ordenada y pulcra, tenía el nombre de Pequeña Alemania. La tetera hervía, y el té humeaba. La señora Svaun ofreció bizcochos dulces y dijo, «Bien, ¿en qué puedo serles útil?». Maud señaló con un gesto a Marta. «Ella ha recibido del Canadá o de no sé dónde, una noticia extraña. Por mi parte, yo no sé qué pensar. Que le cuente ella». Marta se enderezó más en su asiento. «Es esto. Mírelo. Me lo mandó mi sobrino. Se metió en un embrollo con una mujer casada, sí, y salió disparado a un lugar llamado Montreal, en el dominio. A veces escribe, y justamente envió esto en una carta. Yo no creo en semejante tontería», dijo alcanzándole el trozo de papel ajado, que ahora estaba mucho peor por el maltrato que le habían dado. La señora Ellen Svaun tomó cuidadosamente lo que quedaba de él y lo extendió sobre una hoja de papel limpio. «¡Ah, vaya!», aulló en su entusiasmo, olvidando por completo su inglés habitualmente correcto. «Eastwood, no. ¿Nos lo podría leer, claramente y decirnos qué le parece?», pidió Maud. La señora Svaun se aclaró la garganta, bebió un sorbo de té y comenzó. «Es del Montreal Star. Lunes, 31 de mayo de 1971. Qué interesante. Yo estuve en esa ciudad». Hizo una breve pausa y leyó. «Se vio cuando se desprendía de su propio cuerpo. Un enfermo cardíaco explica la sensación de la muerte. Canadian Press. Toronto.
un vecino de Toronto que el año pasado sufrió un ataque cardíaco, dice que se vio cuando se desprendía de su propio cuerpo y que experimentó extrañas y apacibles sensaciones durante el periodo crítico en que su corazón se detuvo. Leslie Sharpe, de 68 años, dice que en el lapso en que su corazón no latió, pudo verse a sí mismo, frente a frente. El señor Sharpe explica el suceso en la edición corriente de la revista de la Canadian Media Association, en una parte del artículo que firman los doctores R. L. McMillan y K. W. G. Brown, codirectores de la Unidad Coronaria del Hospital General de Toronto. En ese artículo, los médicos mencionados dicen: quizás esto haya sido lo que se entiende por separación del alma del cuerpo. El señor Sharpe fue trasladado al hospital cuando, por el dolor que sentía en el brazo izquierdo, el médico de la familia le diagnosticó un ataque cardíaco. Dice Sharpe que, a la mañana siguiente, recuerda que estaba mirando su reloj mientras se hallaba tendido en la cama, con los alambres del cardiógrafo y los tubos intravenosos conectados. En ese preciso instante exhalé un suspiro muy hondo, y mi cabeza se ladeó hacia la derecha. ¿Por qué se habrá ladeado mi cabeza? Pensé. Yo no la he movido. Debo de estar para dormirme. Luego, me encontré mirando mi propio cuerpo, de la cintura para arriba, frente a frente, como si se tratara de un espejo en el cual yo parecía estar en el ángulo inferior izquierdo. Casi inmediatamente me vi a mí mismo abandonar mi cuerpo, saliendo por la cabeza y por los hombros, pero no vi mis miembros inferiores. El cuerpo que se desprendía de mí no era lo que se dice vaporoso, pero pareció expandirse muy ligeramente una vez que estuvo fuera. Comentó el señor Sharpe. De pronto me encontré sentado en un objeto muy pequeño y viajando a gran velocidad, hacia afuera y a lo alto, por un cielo azul grisáceo apagado, en ángulo de 45 grados. Más abajo de donde yo estaba, hacia la izquierda, divisé una sustancia brumosa de color blanco puro, que también ascendía en una línea que debía interceptar mi rumbo. Era de forma perfectamente rectangular, pero llena de agujeros, como una esponja. La sensación que siguió fue la de hallarme flotando en una luz amarillo claro brillante, sensación sumamente deliciosa. Estaba flotando y disfrutando de la más hermosa y apacible de las sensaciones, cuando sentí unos mazazos en el costado izquierdo. En realidad, no me causaban ningún dolor, pero me sacudían de tal manera que apenas podía conservar el equilibrio. Comencé a contarlos, y cuando llegué a 6 grité: ¿qué me están haciendo? Y abrí los ojos. Dijo que reconoció a los médicos y enfermeras que rodeaban su lecho, las cuales le informaron que había sufrido un paro cardíaco y que lo habían sometido a una desfibrilación, es decir, a una aplicación de impulsos eléctricos para que su corazón comenzara a latir normalmente. Los médicos comentaron que no es habitual que el paciente que ha experimentado un ataque cardíaco recuerde lo ocurrido en el transcurso de este, y que lo común es que haya un periodo de amnesia de varias horas antes y después. Terminada la lectura, Ellenensbaum se echó hacia atrás y, mirando a las dos mujeres, volvió a exclamar: «¡Vaya! Es muy interesante». Marta hizo un gesto de afectada suficiencia por haberle hecho ver a la extranjera algo que ella no conocía. «¡Qué bueno!». «¿Eh?», dijo sonriente. «Unas sandes de cabo a rabo, ¿eh?». Ellenensbaum sonrió a su vez con cierto dejo zumbón. «De modo que a usted esto le parece raro, ¿no? ¿Le parece, como dijo? Unas andes. No, señoras. Esto es corriente. Esperen. Ya verán». Se puso de pie de un salto y se dirigió a otra habitación. Allí, en una estantería muy elegante, había libros. Muchos más de los que Marta había visto jamás en casa alguna. Ellenensbaum fue hacia ellos y tomó algunos. «Vean», exclamó, haciendo pasar las hojas como quien acaricia a viejos y amados amigos. «Miren. Aquí está impreso todo eso y mucho más. La verdad. La verdad revelada por un hombre que ha sido perseguido y castigado por decir la verdad. Y ahora, simplemente porque un vulgar periodista escribe un artículo, a la gente le es posible pensar que es verdad.
La señora McGonagall miró los títulos con curiosidad. El tercer ojo, el médico de Tíbet, el cordón de plata, musitó antes de repasar los demás. Luego, volviéndose, exclamó: «No creerá usted en todo esto, ¿no es cierto? Caray. Usted me asombra. Esto es pura ficción». Ellenensbaum rió estruendosamente. «¿Ficción?», preguntó al fin, jadeando. «¿Ficción? He estudiado estos libros y sé que dicen la verdad. Desde que leí Usted y la eternidad, yo también puedo realizar el viaje astral». Marta estaba pálida. «Pobre ingenua», pensó. «Está mezclando el alemán con el inglés. ¿Viaje astral? ¿Qué será eso? ¿Alguna nueva línea aérea o algo por el estilo?». Por su parte, Maud permanecía con la boca abierta. Todo eso excedía con mucho sus alcances, pues lo más que le gustaba leer era el Sunday Supplement, con los últimos crímenes pasionales. «Ese viaje astral o lo que fuere, ¿qué es?», inquirió Marta. «¿Tiene algo de cierto? ¿Quiere decir que mi viejo, que está muerto y enterrado, y que su alma descanse en Dios, podría venir a verme y decirme dónde ocultaba el dinero antes de estirar la pata?». «Sí, claro que sí. Podría ocurrir si hubiera alguna verdadera razón para eso. Si fuera por el bien de los demás, sí». «¡Caracoles!», prorrumpió agitadamente Marta. «Ahora voy a tener miedo de dormir esta noche, porque a mi viejo se le puede ocurrir volver para aparecérseme y comenzar de nuevo con las suyas». Meneó tristemente la cabeza mientras se decía: «Siempre fue un tipo extraordinario en el dormitorio». Ellenensbaum volvió a servir té. Entre tanto, Marta hojeaba los libros. «Dígame, señora Ensbaum», preguntó esta, «¿no me prestaría usted alguno?». «No», replicó sonriendo aquella. «Nunca presto mis libros, porque los escritores deben vivir de las míseras sumas que se llaman derechos de autor, que son un 7%, me parece. Por eso, si presto libros, privo a los autores de su sustento». Reflexionó un instante en silencio y luego exclamó: «No. Le diré qué voy a hacer. Compraré algunos y se los regalaré, así podrá enterarse de la verdad por usted misma. ¿Está bien?». «Bueno, no sé», repuso Marta moviendo la cabeza dubitativamente. «La verdad es que no sé, no me gusta la idea de que cuando ya una se ha deshecho perfectamente de un cadáver, digamos, lo ha atornillado en el cajón y lo ha enterrado, pueda volver como un fantasma a aterrorizar los días de los vivos». Maud, que se sentía bastante ajena al tema, pensó que ya era hora de aportar su granito de arena. «Sí», dijo vacilante. «Pero cuando se los hace salir convertidos en humo pringoso por la chimenea del crematorio, entonces todo eso debe de acabarse». «Sin embargo», interrumpió Marta, echándole una severa mirada, «sí, como usted dice, hay vida después de la muerte, ¿cómo es que no hay pruebas? Se han ido, y eso es lo último que sabemos de ellos. Que se han ido. Porque, si realmente siguieran viviendo, se pondrían en comunicación con nosotros, Dios nos libre». Por un momento. La señora Ensbaum permaneció sentada en silencio. Después se levantó y fue hacia un pequeño escritorio. «Miren», dijo, volviendo con una fotografía en la mano. «Fíjense. Es una foto de mi hermano gemelo. Lo tienen prisionero los rusos, en Siberia. Sabemos que está vivo porque así nos lo ha hecho saber la Cruz Roja Suiza. Sin embargo, no nos es posible recibir noticias directas de él. Yo soy su hermana melliza y sé que está vivo». Marta se sentó y observó la fotografía, dándole vueltas y más vueltas en sus manos. «Mi madre está en Alemania Oriental», prosiguió la señora Ensbaum. «También está viva, pero no podemos comunicarnos. Es decir, que ambos todavía están en esta tierra, entre nosotros. Y supongamos que usted tuviera una amiga, digamos, en Australia, y quisiera hablarle por teléfono. Aunque tuviera su número, tendría que tener en cuenta, además, las diferencias de horario y debería utilizar determinados aparatos mecánicos y eléctricos.
Pero, con todo, podría ser que no pudiese hablar con ella, pues quizá ocurriese que estuviera en el trabajo o que hubiese salido. Y eso que solo se trataría del otro lado de este mundo. Imagínese, entonces, las dificultades que puede haber para telefonear al otro lado de esta vida. Marta se echó a reír. Ay, querida, querida. Qué original es usted, señora Ensbaum. Exclamó tratando de contenerse. Un teléfono, dice, al otro lado de la vida. Un momento. Exclamó repentinamente Maud, exaltadísima. Sí, claro que hay algo de eso. Mi hijo, que trabaja en electrónica en la BBC, nos contó, ya saben ustedes cómo hablan los muchachos, de un viejo que inventó un teléfono así y que funcionó. Son microfrecuencias o algo por el estilo, pero después todo quedó en secreto. Me parece que en esto intervino la iglesia. La señora Ensbaum asintió con una sonrisa a lo que decía Maud y agregó. Sí, es absolutamente cierto. El autor del cual les he hablado sabe mucho sobre una materia. El aparato no prosperó por falta de dinero para perfeccionarlo, me parece. Pero, sea como fuere, mensajes llegan. La muerte no existe. Bien que lo prueba usted. Exclamó Marta bruscamente. No puedo probárselo exactamente de ese modo, le repuso con suavidad la señora Ensbaum. Pero considérelo de esta manera. Tome un trozo de hielo y supongamos que representa al cuerpo. El hielo se derrite, lo cual significa la descomposición del cuerpo, y entonces queda agua, que es el alma que se separa. Disparates. Exclamó Marta. El agua se puede ver, pero muéstreme el alma. Me ha interrumpido usted, señora Magogli, repuso su interlocutora. El agua se evapora y se transforma en vapor invisible. Y eso es lo que representa la etapa de la vida posterior a la muerte. Maud, que se estaba impacientando porque la conversación la iba dejando a la saga, dijo después de unos instantes de vacilación. Me parece, señora Ensbaum, que, si una quiere ponerse en comunicación con el ausente amado, una va a una sesión y allí la ponen en contacto con los espíritus. Oh, no, querida. Rió Marta, manteniéndose firmemente en su actitud. Si quieres espíritus, te vas a la taberna y tomas un poco de whisky. La madre Knickerbocker tiene fama de buena medium. Pero también le gusta la otra clase de espíritus. ¿Estuvo usted alguna vez en una sesión, señora Ensbaum? Helen Ensbaum movió la cabeza con desazón. No, señoras. Yo no asisto a esas sesiones. No creo en ellas. Muchos de los que concurren están sinceramente convencidos. Pero, ¡ay! ¿En qué gran error están? Miró el reloj y se levantó de pronto sobresaltada. Mein lieber Gott. Exclamó. Ya tendría que estar terminando el almuerzo para mi marido. Pero, recobrando su compostura, prosiguió con más calma. Si les interesa, vuelvan esta tarde a las 3 y hablaremos un rato más. Pero, ahora, debo atender a mis deberes hogareños. Marta y Maud se pusieron de pie y se encaminaron hacia la puerta. Sí, dijo la primera, en nombre de ambas. Vendremos de nuevo a las 3, como usted dice. Atravesaron juntas el jardín posterior y se pusieron en marcha camino abajo. Marta solo habló una vez, en el momento en que se despedían. Vaya. No sé, comentó. En realidad, no sé, pero encontrémonos aquí, a las 3:10. Hasta luego, dijo, y entró en su casa, en tanto que Maud proseguía andando por el camino en dirección de la suya. En casa de los Ensbaum, la señora Helen trajinaba de un lado a otro con la impetuosidad propia de la bien mesurada eficiencia germánica, murmurando para su coleto extrañas palabras y arrojando platos y cubiertos sobre la mesa con infalible precisión, como si fuese una eximia malabarista de algún music hall berlinés. Cuando el portón del frente se abrió y los pasos de su esposo, con su rítmico andar, llegaron a la puerta, ya todo estaba preparado y el almuerzo servido.
El sol había traspuesto ya el punto más alto y se inclinaba hacia el poniente, cuando Maud apareció en la puerta de su casa y se dirigió con paso lento y garboso hacia la de su amiga. Su aspecto era el de una magnífica aparición, con su vestido de flores estampadas, que sugería demasiado el baratillo próximo a Wapping Steps. «Ilujú, Marta», llamó desde la puerta del jardín de esta. Marta abrió y parpadeó deslumbrada. «Vaya, me encandilas», exclamó con tono de espanto. «¿Es una puesta de sol con huevos revueltos?» Maud se encrespó. «¿Y tú, con esas faldas tan ajustadas, Marta? Se te transparentan la faja y las bombachas. Vaya, ¿quién habla?» Y, de veras, Marta estaba un poco llamativa, con su traje gris perla de 2 piezas, casi indecorosamente ceñido. Un estudiante de anatomía no habría tenido dificultad alguna para localizar las zonas topográficas e, incluso, la línea alba. Tan desmesurados eran sus tacones altos, que no podía menos que contonearse, de suerte que su altura totalmente antinatural la obligaba a menear y sacudir las caderas. Además, con las considerables prendas que en materia de gusto la adornaban, debía adoptar una postura pomposa, como soldado en parada militar. Así, pues, salieron a desfilar juntas por el camino y entraron en el jardín posterior de los Ensbaum. Al primer toque, la dueña de casa abrió la puerta y las hizo pasar. «¿Qué veo, señora Ensbaum?», prorrumpió Maud con cierto asombro, a tiempo que entraban. «¿Se ha metido a vender libros?» «Oh, no, señora Oagogis», sonrió la alemana. «Como he visto que les interesaban mucho las ciencias psíquicas, he comprado para ustedes algunos libros de rampa, que les traigo como obsequio». «Oh», musitó Marta, hojeando uno de ellos. «Qué vejete extraño. ¿No es cierto? De veras que tiene un gato que le sale de la cabeza así». La señora Ensbaum se echó a reír con todas las ganas, hasta ponerse roja. «No, qué idea», exclamó. «Lo que sucede es que los editores se toman amplias libertades para hacer las tapas de los libros, y en eso los autores no tienen arte ni parte. Esperen, les mostraré algo». Subió rápidamente las escaleras y regresó enseguida, un tanto agitada, con una pequeña fotografía. «Vean cómo es el autor. Le escribí y a vuelta de correo recibí su contestación y esta foto, que conservo como un tesoro». «Pero, señora Ensbaum», sostuvo Marta con cierta exasperación, cuando se sentaron para continuar conversando. «Usted no tiene pruebas de nada. Todo es ficción». «Señora Magogli», replicó aquella, «está usted totalmente equivocada. Hay pruebas. Pero pruebas que es preciso experimentar, vivir. Una vez referí a una amiga mía, la señorita Rodakar, que mi hermano, que está en manos de los rusos, me había visitado en el plano astral y me había dicho que estaba en una prisión llamada Dnepropetrovsk. Añadió que se trataba de un enorme establecimiento carcelario de Siberia. Yo nunca había oído hablar de este. En aquel momento, Rodakar no dijo una sola palabra. Pero algunas semanas más tarde me escribió y me lo confirmó. Como está relacionada con no sé qué organización, tuvo la oportunidad de efectuar averiguaciones por medio de algunos amigos rusos que actúan clandestinamente. Pero, lo cual es muy interesante, me comentó que mucha gente le había contado cosas semejantes acerca de los parientes que tienen en Rusia, y todas ellas, me dijo, se habían enterado por medios ocultos. Maud, que estaba sentada con la boca abierta, se enderezó y dijo: «Mi madre me contó que una vez fue a una sesión donde le dijeron cosas muy ciertas. Todo lo que oyó resultó cierto». «Entonces, ¿por qué dice usted que esas sesiones no son buenas, señora Ensbaum?» «No. Yo no dije que todo cuanto se refiere a ellas sea malo. Lo que dije es que no creo. Del otro lado de la muerte hay entidades dañinas que pueden leer nuestros pensamientos y que juegan con la gente. Después de leer los pensamientos transmiten mensajes con el propósito de que se crea que provienen de algún guía hindú o de algún amado ausente.
La mayoría de tales mensajes son intrascendentes, vacíos, si bien algunas veces, por casualidad, algo resulta ser exacto. Deben de ponerse un poco colorados cuando leen mis pensamientos, comentó Marta sonriendo maliciosamente. Nunca fui una santurrona. La señora Ensbaum sonrió a su vez y prosiguió. La gente está muy equivocada respecto de los que han hecho el tránsito al otro lado. Allí tienen mucho que hacer. No se lo pasan ociosos esperando, deseando contestar preguntas tontas. Tienen que cumplir sus tareas. ¿Le gustaría a usted, señora Oaghis, recibir alguna llamada telefónica impertinente cuando está sumamente atareada y el tiempo urge? ¿Y a usted, señora Magogli, le agradaría que alguna persona pesada la entretuviese a la puerta cuando se le hace tarde para ir a jugar a la lotería? Bah. Tiene razón, claro, gruñó entre dientes Marta, y añadió. Pero usted habló de los guías hindúes. Los conozco de oídas. ¿Por qué tienen que ser hindúes? No preste atención a esas fábulas, señora Magogli, repuso la interpelada. La gente imagina guías hindúes, imagina guías tibetanos, etc. Piense, simplemente, que aquí, en esta vida, se considera muchas veces a los hindúes, a los tibetanos o a los chinos como pobres nativos de color, menesterosos, que no merecen que nadie repare en ellos. Entonces, ¿cómo es posible, de pronto, considerar los genios del sikhismo, no bien pasan al otro lado? No. Muchísima gente ignorante adopta un guía hindú porque eso es más misterioso. Pero, en realidad, nuestro único guía es el propio superyo. Oh. Las cosas que usted dice no están a nuestro alcance, señora Ensbaum. Nos ha hecho un enredo de palabras. Riendo, la señora Ensbaum replicó. Quizás ocurra lo mismo con los libros que lean al principio, comenzando por El tercer ojo. Si me permite un atrevimiento, ¿podríamos venir a hablar con usted otra vez? Inquirió Maud. Sí, por supuesto que pueden. Para mí será un placer, repuso la señora Ensbaum, demostrando su hospitalidad. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para encontrarnos aquí, a esta hora, dentro de una semana? Y así, minutos más tarde, las dos mujeres se pusieron a andar nuevamente por el camino, llevando cada cual los libros que les había regalado la señora Ellen Ensbaum. Me gustaría que hubiera hablado un poco más sobre lo que pasa cuando uno se muere, expresó Maud pensativamente. Bah. Pronto sabrás bastante si la sigues viendo, replicóle Marta. Tanto en la casa de Magogli como en la de Oaghis, las luces permanecieron largamente encendidas. Muy entrada la noche, a través de las celosías rojas del dormitorio de Marta, se veía brillar una luz macilenta. Por momentos, alguna ráfaga aislada de viento entreabría las pesadas cortinas verdes de la sala de 11-4 y permitía distinguir su figura inclinada en una silla alta, con un libro fuertemente asido entre sus manos. El último autobús pasó rugiendo, con su pasaje de limpiadores nocturnos que regresaban a sus hogares. A lo lejos, un tren chirriaba majestuosamente, con su pesada ringlera de vagones de carga balanceándose y rechinando sobre los rieles de una playa de maniobras. Después, el ulular de una sirena, tal vez de la policía o de alguna ambulancia. Nada perturbaba a Maud, enfrascada profundamente, como estaba, en la lectura. Las campanas del reloj del ayuntamiento comenzaron a sonar, y el tañido de las horas anunció la proximidad de la mañana. Finalmente, la luz se apagó en el dormitorio de Marta. A poco, también se extinguió la de la sala del piso bajo de la casa de Maud, y durante un momento se vio un resplandor en su dormitorio. El alboroto del lechero madrugador quebró la paz de la escena, y a continuación aparecieron los barrenderos con sus camiones con rodillos y su estrépito metálico. Los ómnibus se echaron a rodar por las calles, para llevar a bordo a los trabajadores mañaneros y conducirlos bostezando a sus ocupaciones. Innumerables chimeneas comenzaron a humear, en tanto que las puertas se abrían y se cerraban con premura a medida que la gente se lanzaba a la diaria carrera con el tiempo y los ferrocarriles.
Finalmente, la celosía roja del dormitorio de Marta se levantó con tal violencia, que las borlas de los cordones quedaron bamboleándose. Con el espanto reflejado en su rostro embotado por el sueño, Marta echó una vacua mirada a ese mundo indiferente. Sus cabellos, sujetos por los rizadores, le daban un aspecto desaliñado y ordinario, al par que el enorme camisón de franela acentuaba sus grandes dimensiones y sus más que abultadas dotes. Al cabo de un rato, la puerta de la casa de Oaghis se abrió lentamente y un brazo se alargó para recoger la botella de leche del umbral. Transcurrido un largo intervalo, la puerta se abrió nuevamente y apareció Maud, vestida con una casaca listada. Agotada y bostezando estrepitosamente, se puso a sacudir dos felpudos, y luego volvió a recluirse en el interior de su casa. Un gato solitario surgió de quién sabe qué pasadizo secreto y atisbó cautelosamente las inmediaciones, antes de aventurarse a enfilar parsimoniosamente hacia la calle. Cuando llegó exactamente al centro de la calzada, se detuvo, se sentó a asearse la cara, las orejas, las patas y la cola, y luego se marchó contoneándose hacia algún otro lugar misterioso, en busca del desayuno.